Miércoles 9 de febrero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Comenzamos con nuestros principales titulares. Conozca las competencias de fiscalización del JNE en el marco de las elecciones internas. Sepa todo sobre cómo solicitar una dispensa o justificación electoral. JNE exhorta a cumplir requisitos de ley al presentar apelaciones ante el ente electoral. Bien, y les comentamos que se instaló el primer jurado electoral especial del JNE que impartirá justicia electoral en estas elecciones subnacionales. Se trata del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, ubicado en la capital del país. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro se instaló este último lunes para dar inicio a sus actividades en el marco de las elecciones regionales y municipales. El tribunal quedó conformado de la siguiente forma. Como titulares están el presidente, el doctor Basilio Luciano Cueva Chauca, segundo miembro, el doctor Luis Antonio Landa Burgos, y como tercer miembro, la señora Liz Magali Díaz Rengifo. Acto seguido, el magistrado Cueva Chauca, titular del órgano electoral descentralizado, tomó juramento a los integrantes respectivamente. Señor doctor Luis Antonio Landa Burgos, jura por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente el cargo de segundo miembro del Jurado Electoral Especial de Lima Centro para el proceso de elecciones regionales y municipales 2022? Sí, juro. Señora Liz Magali Díaz Rengifo, representante de los ciudadanos designado por el Jurado Nacional de Elecciones, jura por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente el cargo de tercer miembro del Jurado Electoral Especial de Lima Centro para el proceso de elecciones regionales y municipales 2022? Sí, juro. Tras la juramentación, el órgano electoral queda facultado para atender en primera instancia los expedientes sobre propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad y encuestas electorales que se generen en el ámbito nacional hasta la instalación del resto de jurados electorales. Para este proceso subnacional, el JNE estableció 93 circunscripciones administrativas y de justicia electoral, sobre las cuales se constituirán los jurados electorales. Los otros 92 órganos se instalarán el 16 de mayo. Les compartimos un video de los riesgos de compartir mensajes reenviados por WhatsApp que pueden tener contenidos falsos. Este video forma parte de los esfuerzos del JNE por combatir la desinformación electoral. ¿Usas WhatsApp como herramienta de comunicación para el trabajo o para comunicarte con tu familia y amigos? ¿Sabías que los mensajes reenviados pueden contener información falsa, engañosa y de fuentes poco fiables? En WhatsApp es difícil saber de dónde viene realmente un mensaje. Algunos mensajes pueden llegar desde alguno de tus contactos, pero ojo con un detalle, en realidad se trata de un mensaje reenviado. Cuando veas ese símbolo, significa que se ha reenviado más de 5 veces. Los mensajes reenviados pueden contener información falsa o engañosa. Así como tu contacto, hay muchas personas que reenvían los mensajes. Ello provoca un efecto pirámide que hace que dicha información se multiplique por cientos o por miles. Si recibes un mensaje reenviado y tienes dudas de su contenido, recurre a fuentes externas y confiables para verificar su veracidad. Si ya comprobaste que la información que te reenviaron es falsa o engañosa, advierte a la persona que lo compartió para detener su propagación. Si compruebas que una información es falsa, bórrala, no la compartas. Ten cuidado, no transmitas fake news o noticias falsas. No contribuyas con la desinformación. Las organizaciones políticas debieron presentar padrones de afiliados en un solo acto para su uso en las elecciones regionales y municipales 2022. Los detalles a continuación.
La abogada de la Secretaría General de JNE, Rosa Bruno, en entrevista con JNE TV, señaló que las organizaciones políticas debieron presentar en conjunto y en un solo momento sus respectivos padrones de afiliados para las elecciones regionales y municipales 2022, en cumplimiento de la resolución número 907-2021-JNE. La forma y el momento de entrega del padrón de afiliados por parte de las organizaciones políticas. Esto es que debían ser entregados de manera conjunta y en un solo momento. ¿Por qué se emitió este modo o esta condición para presentar los padrones de afiliados? Es porque, como recordaremos, en la fecha en que se aprobó esta resolución, el Ministerio de Salud ya informaba que se había producido un aumento de los contagios por la COVID-19 debido a sus variantes, y por lo tanto era inminente el ingreso a la tercera ola de contagios en nuestro país. Esa ha sido una de las razones principales por las que el Pleno ha optado por establecer esta regla para la entrega de los padrones de afiliados. La abogada destacó, además de su publicación en El Peruano, la citada resolución fue comunicada mediante las diversas plataformas informativas del JNE para conocimiento de toda la ciudadanía. La resolución 907 fue aprobada el día 15 de noviembre del 2021 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de noviembre del mismo año. Por lo tanto, entró en vigencia al día siguiente, el día 27 de noviembre. A partir de esta fecha, debía ser cumplida por todos los órganos del Estado, por la ciudadanía en general, incluyendo obviamente a las organizaciones políticas. Además de esta publicación oficial, también fue difundida por las diversas plataformas del Jurado Nacional de Elecciones, a fin de que todas las organizaciones políticas tengan conocimiento del contenido de esta resolución. Por lo tanto, se ha utilizado todos los medios posibles para difundir esta norma reglamentaria. Del mismo modo, se precisó que esta medida no vulnera el derecho a la participación política de los ciudadanos que consagra el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, toda vez que al no ser un derecho absoluto, supedita a los ciudadanos y por extensión a las organizaciones políticas a ejercer su derecho a ser elegido con el previo cumplimiento de los requisitos regulados por ley. En la siguiente nota conozca cuáles son las competencias de fiscalización del JNE en el marco de las elecciones internas de las organizaciones políticas. El JNE, a través de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, fiscalizará las elecciones internas en relación a la jornada electoral, desarrollando sus funciones en el marco de las competencias contempladas en la Constitución Política del Perú, lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones y el Reglamento sobre las competencias del JNE en las elecciones internas para las elecciones regionales y municipales 2022. En ese sentido, la información que requiere el máximo ente electoral antes, durante y después de la jornada electoral debe ser proporcionada por las organizaciones políticas a la Dirección de Fiscalización para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, los fiscalizadores podrán constituirse a la localidad que corresponda a fin de levantar la información pertinente. Finalmente, la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales remitirá a la Secretaría General del JNE un informe sobre la labor de fiscalización electoral en las elecciones internas, cuya copia será puesta en conocimiento de los jurados electorales especiales en su oportunidad. Y recuerde que en periodo electoral está prohibida la difusión de publicidad estatal, salvo en algunas excepciones que se detallan en la siguiente nota. El Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad señala que ninguna entidad o dependencia pública podrá difundir publicidad estatal durante el periodo electoral, a menos que se encuentre justificada. La directora de Fiscalización y Procesos Electorales explica qué dice la normativa y cuáles son sus excepciones. Publicidad estatal es más bien esa información que brindan los órganos del Estado para que la población esté al tanto de sus actividades, de información relevante que debe ser conocida por la comunidad, pero en el marco de un proceso electoral lo que se cuida es que no se utilice publicidad estatal para favorecer algunas candidaturas. Es por eso que la regla general
es que está prohibida desde la convocatoria a elecciones. Sin embargo, esta regla tiene una excepción, y es que esta publicidad sí se puede dar en tanto sea de impostergable necesidad o utilidad pública. Por ejemplo, estamos afrontando una pandemia. ¿Será necesario brindar información sobre salud? ¿Tengo que esperar a que pase el proceso electoral de elecciones regionales y municipales para brindarla? Creo que la respuesta es no, ¿no? Entonces, evidentemente, esta información debe ser brindada por las entidades competentes, y en el marco de esa excepción, lo que corresponderá a Paloma es que brinden esta información a los jurados electorales especiales. Clavijo señaló que el propósito de esta normativa es evitar que se favorezca indebidamente a alguna candidatura. Además, advirtió que las autoridades o funcionarios que incumplan esta normativa serían sancionados. Las sanciones son básicamente pecuniarias. Si bien es cierto, también dentro de los procedimientos, los jurados electorales especiales determinan el cese o la suspensión de la publicidad estatal prohibida, evidentemente para que no se continúe con la comisión de la infracción. Se hace acreedor de una multa de 30 a 100 UITs, dependiendo el monto de la UIT que se dé en el año 2002. En base a ese valor es que se sacará la cifra exacta de cuánto sería la multa, pero es de 30 a 100 UITs. Esta multa se impone al titular de la entidad como responsable de la publicidad estatal que está difundiendo tu sector, ¿no? Bien, y ahora en la entrevista en JN Noticias tenemos a la doctora Zulema Aliaga, quien es abogada de Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, y con quien vamos a conversar sobre el acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones sobre la aplicación de la ley del acoso político. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora. Buenos días, Carolina. Muchísimas gracias por la invitación. También saludar a todos y a todos los que nos acompañan en este espacio. Zulema, por favor, para abordar sobre este tema tan importante en el marco también de las elecciones regionales y municipales que está ya en camino en octubre de este año. El año pasado, el Congreso de la República aprobó una ley número 31115 sobre justo el acoso político. ¿Puede comentarnos, por favor, sobre de qué trata esta norma y cuál es la finalidad de la misma? Sí, muchas gracias por la pregunta. La citada ley, denominada Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, para poner en contexto, surge de la necesidad de adoptar instrumentos normativos tendientes a lograr la igualdad plena en los espacios públicos, tanto sea político como institucional, en el que se desenvuelven las mujeres. Esta ley es un valiosísimo instrumento que luego de un largo recorrido el Congreso por fin ha podido aprobar, lo que además saludamos, pues supone un avance para alinearnos en otros sistemas normativos de estándar internacional, como por ejemplo el mexicano o el boliviano, y con ello garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres peruanas, erradicando cualquier tipo de barrera que desincentive o impida la participación activa en la vida política de nuestro país, así como en el desarrollo funcional que puedan desempeñar también las mujeres en diversos órganos de poder. Específicamente, esta ley tiene como por objeto establecer mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción del acoso político contra las mujeres, por su condición de tal en la vida política, con la finalidad de garantizar este ejercicio pleno de sus derechos y asegurar su participación en igualdad de condiciones. Lo nuevo de esta ley es que define el acoso político como cualquier conducta que se ejerza contra una o varias mujeres por su condición de tal, y haciendo uso de medios de comunicaciones, redes sociales que tengan por objeto menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar y restringir el reconocimiento y goce y ejercicio de estos derechos. También es saludable de esta iniciativa que amplía un alcance subjetivo hacia las mujeres, de protección hacia las mujeres, porque así lo dice en su artículo 2, que la ley tiene protección respecto a candidatas a cargos públicos, también a las autoridades elegidas, a funcionarios que ejerzan funciones ejecutivas y autoridades de comunidades campesinas, comunales, indígenas, originarios y afrodescendientes. También está alcanzando a las militantes de organizaciones políticas que postulen a cargos de directivos. Es decir, hay una protección amplia para evitar este tipo de conductas que puedan menoscabar o desincentivar que las mujeres puedan participar. Ahora, es importante respecto a esta ley con relación a los organismos del sistema electoral en los que está el Jurado Nacional de Elecciones, que nos dispone como mandatos la adopción de medidas tendientes a prevenir,
a través de mecanismos educativos, como por ejemplo, cursos, capacitaciones que concienticen a la sociedad, pero también que puedan ayudar a identificar y prevenir estos actos de acoso político. Correcto. Justo sobre ello también, doctora Aliaga, con respecto a esta ley de acoso político que nos ha explicado muy bien, sin embargo también sabemos que el Jurado Nacional de Elecciones ha remitido al Congreso algunas observaciones sobre esta ley, con respecto específicamente sobre un artículo. Quisiéramos, por favor, que nos explique sobre qué especificaciones o observaciones ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones sobre el artículo 394. ¿Cuál es la principal observación a detallar? Sí, en efecto, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en la segunda disposición complementaria modificatoria, esta propia ley incorpora el artículo 394 de la Ley Orgánica de Elecciones, introduciendo una sanción, señalando en su texto normativo lo siguiente: sufre pena de multa aquella persona que impide, perturba, hostiliza, impide, limita, anula o obstaculiza el ejercicio del derecho de participación política o la realización de actividades dentro del ámbito político de los afiliados directivos, integrantes de organizaciones sociales, autoridades electas o designadas. Así también señala en su segundo párrafo que el jurado, o le correspondería al jurado la reglamentación de dicho artículo, y además establecer una escala de multas en conformidad con el principio de legalidad y proporcionalidad. En este caso, es en atención a este mandato que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha emitido recientemente el acuerdo al que se hace referencia y ha puesto en conocimiento al Congreso de la República sobre algunas observaciones de esta propia ley que impiden este cumplimiento. Así se tiene como eje o elemento central de este acuerdo la falta de precisión de la naturaleza de la conducta y la sanción que se regula. Por un lado, tenemos que la redacción y la posición de este artículo podría entenderse que lo que el Congreso hizo es una delimitación o la determinación de un delito, y por lo tanto tiene una connotación penal, y con ello su aplicación correspondería obviamente al Poder Judicial a través de los órganos penales que tiene dentro de su estructura orgánica, y no al Jurado Nacional de Elecciones, con lo que no tendríamos competencia respecto a este artículo. Sin embargo, lo que limita esta lectura es que en el segundo párrafo de esta propia ley dispone un mandato de reglamentación. La ley señala que el jurado debe reglamentar tal artículo y además la escala de multas. Ahora, es cierto que en algunos delitos, hay algunos delitos que requieren normas extrapenales para que puedan completar el sentido interpretativo de las conductas punibles. Empero, estas disposiciones tienen un carácter netamente normativo con rango de ley, como por ejemplo decretos supremos, decretos legislativos. Lo que no sucede en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, que conforme a la Constitución y a nuestra ley orgánica, únicamente tenemos competencia para emitir acuerdos, resoluciones o reglamentos en materia electoral, que es básicamente lo que rige nuestro sistema. Y que además esta ley 31... Sí, doctora, para dejar ser un poco más precisos en esta parte, en esta ley 31.115, justo en este artículo que nos ha leído, 394, entonces el órgano o autoridad encargada de aplicar las sanciones, ¿quién sería en este caso? En este caso, la falta de determinación relativa si es un delito o podría ser una infracción de naturaleza administrativa nos conlleva a quedarnos sin un órgano que aplique esta norma, porque no podríamos nosotros subrogarnos como legisladores penales, no tenemos la competencia, tampoco tenemos la competencia para aplicarlos, no somos jueces penales. Y por otro lado, si hablamos de un procedimiento sancionador, tampoco se ha atribuido o se ha otorgado al jurado expresamente la potestad sancionadora. Esta potestad sancionadora no puede ser de ninguna manera tomada de una interpretación, de una suposición o presumirla, sino que la misma ley nos explica y nos señala que debe ser otorgada de manera expresa, inequívoca. Y al no haberse otorgado al jurado, el jurado no podría reglamentar y tampoco podría aplicar. Con lo que tendríamos... Entonces es una observación que el Jurado Nacional de Elecciones está haciendo en este caso, que debería precisarse de forma quizás detallada entonces en el caso del Jurado Nacional de Elecciones para que esta pueda ser aplicada y regular este procedimiento entonces. En efecto, el jurado tiene un compromiso expreso, un compromiso que ha difundido a lo largo de estos años de erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer, en específico la violencia política. Sin embargo, al no haberse atribuido expresamente esta potestad sancionadora o al no haberse precisado el órgano que tiene que aplicar esta sanción por estos actos de
que restringen los derechos políticos de las personas, porque también amplía un espectro, no solamente para mujeres, sino que también amplía para cualquier condición de afiliado, cualquier representante, no únicamente la primera parte de la ley que señalaba para las mujeres. Entonces, esta falta de precisión es lo que impide o limita al Jurado Nacional de Elecciones a poder reglamentar y poder aplicarlo en lo que siga el proceso, y que además tendríamos que entender también que como la redacción está dada, no solamente se limitaría el proceso electoral, sino también va más allá, porque hablamos de autoridades electas, entonces no solamente son los comicios, entonces esta conducta tendría que ser vigilada, regulada y sancionada a lo largo de la vida política. Bien, también se observa, doctora Zúñiga, por otro lado, en este artículo, que no incluye a los candidatos a cargos públicos como sujetos pasivos de esta norma. Por favor, ¿podría brindarnos más detalles sobre esta observación que ha hecho? En efecto, otra de las observaciones que se ha dado a través de este acuerdo ha sido que, si bien el artículo 1 y 2 del propio texto normativo, o sea, de esta ley, establece que el acoso contra las mujeres es contra las mujeres, o sea, determina un ámbito subjetivo de las mujeres, en este caso ha ampliado, como señalaba, amplía el espectro subjetivo, pero no ha determinado expresamente que se protege a los candidatos con esa condición. Únicamente señala que se protege, o en todo caso, las conductas están prohibidas aquellas que restrinjan derechos de los afiliados de las organizaciones políticas, pero olvida también que con las últimas modificaciones pueden haber situaciones en las que un candidato puede ser candidato sin ser afiliado a una organización política, con lo que esta persona queda desprotegida por esas conductas antijurídicas. En ese sentido, también se ha hecho esta observación de incluir a los candidatos como tal dentro de esta reglamentación o dentro de la regulación normativa, pues de esta manera podríamos determinar el sujeto pasivo y poder aplicar una sanción correctamente. Bien, doctora Zúñiga, ¿cuál sería el problema de mantener o dejar este texto normativo tal como está? Porque estamos viendo que hay algunas observaciones que el Jurado Nacional de Elecciones está haciendo. ¿Cuál sería el problema? ¿Qué conllevaría que se mantenga esta norma como está? Dejar la redacción tal cual está, como ya se ha señalado a lo largo de esta entrevista, es generar impunidad, es generar situaciones de acoso, de desincentivar, de menoscabar los derechos políticos de las mujeres o también de los varones dentro de su vida pública, sea política o institucional. Es dejar sin un instrumento de regulación de estas conductas hasta su desaparición en el tiempo, por lo que habría impunidad respecto a que no se esté sancionando. Otro de los problemas que trae una regulación como esta es que no se protege ni a la víctima o al agraviado por los actos de acoso, y tampoco podríamos nosotros llevar a cabo un debido procedimiento, un debido proceso respecto a quien nosotros señalamos como agente infractor o el agente activo de este tipo de conductas. Si bien tenemos un compromiso con el acoso, contra el acoso político, también el órgano electoral, el Supremo Tribunal Electoral, debe manejarse únicamente en virtud de lo que dice la ley. A diferencia de los ciudadanos que pueden hacer aquello que no está prohibido, nosotros solamente podemos actuar de acuerdo a lo que la ley nos faculta, y en este caso no se ha dado de manera precisa. Correcto, doctora. Entonces, para finalizar, ¿qué otra situación o falencia o quizás alguna recomendación que se podría hacer desde el Jurado Nacional de Elecciones para que esta norma pueda ser modificada, en este caso ser un poco más clara, por favor, para terminar? Sí, el acuerdo que se ha emitido recientemente, a través del cual se ha puesto en conocimiento, exhorta, en todo caso, de una manera respetuosa al Congreso de la República, a que pueda tomar las acciones y medidas que correspondan dentro del ámbito de sus funciones. Nosotros no podríamos subrogarnos como legisladores, pero sí llamamos a la representación nacional a que pueda adecuar esta norma para que pueda de esa manera proteger y eliminar y erradicar estas conductas que a lo largo de la historia se han visto que han afectado tanto el desarrollo político. Entonces ya sabemos, siempre tratar de ser un poco más claros con la lucha contra este acoso político que se puede dar en este marco de las elecciones subnacionales, y es por ello que el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho este acuerdo para que se pueda llegar al legislativo. Entonces la entrevista fue con la doctora Zulema Aliaga, abogada y secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Carolina. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información.
Nacional de Elecciones, mediante resolución en el diario oficial El Peruano, oficializó su decisión de devolver los padrones complementarios de afiliados de 4 movimientos regionales. En la siguiente nota les contamos todos los detalles. El JNE resolvió por devolver los padrones complementarios de afiliados de 4 organizaciones políticas por no ser presentados en un solo acto, como señala la normativa vigente. Se trata de la organización política Movimiento Regional Fortaleza Perú, que presentó padrones en 2 fechas, 4 y 5 de enero. También se devuelve el padrón complementario al Movimiento Regional Contigo Región, a la organización política Fuerza Callao Seguro y el Movimiento Regional Unión Regional. El Pleno de la entidad manifestó que las organizaciones políticas debieron presentar en conjunto y en un solo momento sus respectivos padrones de afiliados en cumplimiento de la resolución número 907-2021-JNE emitido en noviembre del año pasado. Asimismo, se indica que las organizaciones políticas debieron observar estrictamente no solo la fecha límite, sino también los requisitos preestablecidos y no afectar el cronograma electoral ni las funciones de los organismos del sistema electoral. Recuerda además que la decisión de presentar el padrón de afiliados en conjunto y en un solo momento se tomó para evitar aglomeraciones innecesarias de personas y de esta manera reducir el riesgo de contagios de la COVID-19. El jefe de Servicios al Ciudadano del JNE, Luis Grillo, señaló en qué momento se puede solicitar una dispensa o justificación electoral. Además, detalló los principales cambios en el reglamento publicado sobre esta materia. Con miras a las elecciones regionales y municipales, se recordó que luego de un proceso electoral, los ciudadanos que no acuden a ejercer su rol de miembros de mesa o no sufragan el día de la jornada podrían solicitar la justificación o dispensa electoral para así evitar una multa. Así lo señaló el jefe de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Grillo. Estos son recursos que el Jurado Nacional de Elecciones que se ofrece a la colectividad, a la ciudadanía, para que en caso de no haber podido participar de un proceso electoral por una situación ajena al control del ciudadano, pueda extinguir la multa que se le ha generado por la omisión en un proceso electoral, o bien como elector, como no haber podido sufragar, o bien como miembro de una mesa de sufragio. Un cambio importante en el nuevo reglamento de dispensa y justificación electoral va dirigido a los padres de familia. Tiene que ver mucho con las mujeres gestantes y ahora han incorporado también a las personas que son padres o que tienen a su cargo menores de 2 años, ¿no? Recordemos que en los reglamentos anteriores siempre la figura de la madre era la que estaba en este sentido convocada a poder solicitar una justificación, que significa extinguir la multa por no haber instalado una mesa de sufragio, precisamente porque se entendía que el menor de 2 años pues dependía directamente de ella para alimentarse. Hoy por hoy el espíritu de esta ley que hemos mencionado ya no solamente identifica a las madres, sino también a los padres. Es decir, ambos que tienen niños menores o hasta los 2 años pueden solicitar, en caso de que no hayan podido participar del proceso electoral, una justificación o una dispensa según sea el caso. Instó además a que los ciudadanos usen los canales virtuales que ofrece la institución. Este trámite se hace de manera virtual. Existe un módulo que está alojado en nuestra plataforma, en nuestra página web www.jne.gov.pe. Los ciudadanos pueden ingresar a nuestro módulo, tienen que registrarse previamente y una vez que están dentro van a poder seleccionar la o las multas que desean ellos dispensar, ¿correcto? Una vez que seleccionen, el mismo sistema se va a encargar de solicitarle todos los datos que están consignados en su documento nacional de identidad. Posteriormente, el mismo sistema le va a solicitar que usted elija cuál es la causal que está invocando. Es decir, usted está omiso y quiere dispensar o quiere justificar por qué. ¿Cuál es la razón por la cual usted está basando esta solicitud? Y ahí sale el listing que está contemplado en nuestro reglamento de justificación y dispensa. Pese a que el Jurado Nacional de Elecciones brinda la posibilidad de dispensas y justificaciones, Luis Grillo aclaró la importancia de pagar las multas electorales ya generadas. El Jurado Nacional de Elecciones debe de recibir el padrón de omisos. ¿Quién elabora el padrón de omisos? La Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Ellos, una vez que tienen el reporte de todas las mesas de sufragio a nivel nacional y fuera de ella, ¿correcto?, hacen un consolidado. Y este documento se llama padrón de omisos. Eso lo remite de manera formal al jurado y nos solicita que por favor iniciemos el trámite de cobro a todos y a todas las ciudadanas que no participaron de un proceso electoral. Pero ojo, eso no se da a los 2 días ni a los 3 días de acabado el proceso, eso se da al año, a veces año y medio, ¿correcto? Entonces, los ciudadanos tienen bastante tiempo, una vez concluido el proceso, para, en caso de tener la documentación que acredite que ha sido razones ajenas a su control el que no haya podido participar del proceso, solicitar una dispensa y o una justificación. Y caso contrario, también para pagar sus multas, para no llegar hasta el extremo a que el jurado emita una resolución cautelar de embargo, se comunique a todas las entidades financieras del país. En una entrevista a TV Perú, Alonso Encarnación, abogado de la Secretaría General del JNE, exhortó a las partes procesales a cumplir los requisitos que establece la ley al momento de presentar apelaciones ante el Tribunal Electoral. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones exhortó a las partes procesales, en especial a sus abogados defensores, a cumplir con los requisitos exigidos por la ley al interponer recursos de apelación ante este organismo electoral. Así lo señaló Alonso Encarnación, abogado de la Secretaría General del JNE. La exhortación ha sido mérito en base a incidencias en recursos de apelación que normalmente presentan las partes apelantes en expedientes de vacancia y suspensión que ve de manera permanente el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, también se han advertido este tipo de deficiencias, de requisitos formales que requieren los recursos de apelación que se presentan en un proceso electoral. Ya hablando del proceso electoral, que está en marcha, por cierto, que es el de las elecciones regionales y municipales 2022, que se van a realizar el 2 de octubre de este año. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos a nivel mundial, nuestro país no exige demasiados requisitos formales para interponer un recurso de apelación. Por ejemplo, el Código Procesal Civil, que aplica de manera supletoria el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones respecto a recursos de apelaciones, establece que se señalen de manera expresa, concreta, cuáles son los agravios del recurso de apelación. ¿Cuáles son los agravios que considero yo, o por los que considero yo, que la resolución que estoy impugnando, apelando, debería ser declarada nula o revocada? Alonso Encarnación, de la Secretaría General del JNE, resaltó que el organismo electoral revisa en última y definitiva instancia las apelaciones derivadas del registro de organizaciones políticas en torno a la inscripción de agrupaciones políticas, los procedentes de los jurados electorales especiales, respecto a los procesos electorales, como las elecciones regionales y municipales 2022, actualmente en marcha. El primer requisito básico, primordial, es señalar los motivos de manera expresa, concreta, por los que yo considero que se debe declarar la nulidad de la resolución que estoy impugnando ante el Jurado Nacional de Elecciones. Luego tenemos requisitos ya establecidos por los reglamentos de inscripción de listas de candidatos y de fórmulas de candidatos que se van a aplicar para este proceso electoral. Estos requisitos, que sí son netamente formales, son, por ejemplo, la presentación de una tasa electoral, que también se encuentra fijada desde el año pasado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Otro requisito, el cumplimiento de plazo, que por lo general es un plazo de 3 días desde que se publica la resolución que voy a apelar en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. Ese es el plazo que deben cumplir las organizaciones políticas o los ciudadanos en caso interpongan tachas contra algún candidato o lista de candidatos. Otro requisito netamente de forma es, por ejemplo, si es que el abogado que suscribe mi recurso de apelación no está habilitado en el colegio profesional que corresponde y no se puede advertir esa habilitación en el portal web de cada colegio de abogados, es deber del apelante adjuntar la papeleta de habilitación del abogado, porque así lo exige también el Código Procesal Civil. En tal sentido, el Pleno del JNE incidió en el cumplimiento de las citadas exigencias para evitar dilataciones innecesarias que se generen con las subsanaciones ante tales inobservancias y garantizar el derecho de la tutela jurisdiccional efectiva.
Más de 570.000 jóvenes que cumplirán 18 años hasta el 2 de octubre de este año podrán ejercer su voto en las elecciones regionales y municipales. Veamos. El RENIEC informó que en el padrón preliminar entregado al JNE figuran más de 570.000 jóvenes que sufragarán por primera vez en las elecciones subnacionales de octubre. Se trata de jóvenes que están cumpliendo 18 años desde el 2 de octubre que se cerró el padrón hasta el día de los comicios. Son más de 570.000 y han sido incorporados al padrón para que, dada su mayoría de edad, puedan ejercer su derecho a voto. Además, estableció que más de 24 millones de peruanos estarían habilitados para sufragar en los comicios. Las regiones con mayor y menor población electoral son Lima y Madre de Dios, respectivamente. Entregado el padrón, el JNE tendrá hasta el 6 de marzo para realizar la supervisión correspondiente y aprobación del padrón electoral. La versión final que apruebe el máximo organismo electoral será usada por la OMPE en la organización de los comicios. El 15 y 22 de mayo se realizarán las elecciones internas de las organizaciones políticas a nivel nacional. La OMPE informó qué modalidades realizarán las organizaciones para elegir a sus representantes en las elecciones regionales y municipales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que para estas elecciones internas participarán 170 organizaciones políticas inscritas y en proceso de inscripción, ello para elegir a sus candidatos para las elecciones regionales y municipales. De los mismos detalló que 100 organizaciones optaron por la modalidad indirecta, es decir, una votación a través de delegados y delegadas. Por otro lado, 70 han optado por la modalidad directa, es decir, ejercerán el voto directo de afiliados y afiliadas a la organización política. Los datos a detalle señalan que el total de partidos políticos, 12 realizarán la votación a través de delegados y solo 5 eligieron el sufragio de afiliados bajo la modalidad directa. Sobre los movimientos regionales, 88 organizaciones participarán de sus internas con la modalidad de votación por delegados y 64 con el voto directo de afiliados a su movimiento regional. Finalmente, la única alianza electoral presente en las internas realizará su votación de manera directa, es decir, con los votos de sus afiliados. Es necesario recordar que en la modalidad indirecta las organizaciones tienen dos alternativas. La primera, que las personas afiliadas podrán elegir con la votación por listas cerradas y bloqueadas. Y la segunda opción es que las personas afiliadas pueden elegirlos votando por los delegados de manera individual. En cambio, en la modalidad directa, para las internas, las personas afiliadas deberán votar por listas cerradas y bloqueadas de candidatos y candidatas. Dichas elecciones internas se realizarán el 15 y 22 de mayo próximo con la intervención del Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC, con la finalidad de llevar un mejor proceso democrático interno. La Oficina Nacional de Procesos Electorales en Loreto coordinó la seguridad con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de dicha región para el resguardo durante el despliegue y repliegue del material electoral que será utilizado en las elecciones internas. El jefe de la Oficina Regional de Coordinación de la OMPE en Loreto, Robert Horna Rengifo, se reunió con el jefe del Comando Operacional de la Amazonía y con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú de las macroregiones policiales de Loreto, Ucayali, San Martín, con quien se coordinó el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la custodia de los locales de votación y el resguardo durante el despliegue y repliegue del material electoral que será utilizado en las elecciones internas de las organizaciones políticas que se realizará el 15 y 22 de mayo del 2022. El resultado del trabajo de coordinación entre estos actores permitirá desarrollar las medidas de seguridad y de orden interno que se dispongan estarán dirigidas a la protección y resguardo de los electores, miembros de mesa, personeros de las organizaciones políticas, observadores, candidatos y funcionarios de los organismos electorales. El jefe de la OMPE en Loreto destacó el profesionalismo de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y garantizó que con una labor coordinada se garantizará la seguridad de todos los actores electorales. Y queremos enviar un fraternal saludo a todos nuestros compatriotas de Arequipa que ven el noticiero JN Noticias por el canal TV Mundo de lunes a viernes a las 8 de la noche y su repetición a las 11 de la noche.
Telemundo llega a la Ciudad Blanca por el canal 38.1 y al resto de provincias de Arequipa por el canal 20 de Cable Más. Telemundo, además del noticiero JN Noticias, también difunde los sábados y domingos el noticiero JN Regional a las 12 del mediodía. Si vive en Arequipa, puede tener la más completa información electoral del Jurado Nacional de Elecciones por TV Mundo. Ahora les comentamos que el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social recibió 2 recertificaciones ISO por su gestión de la calidad y por su gestión antisoborno, ello por parte de la empresa certificadora CERPER. El programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social recibió recertificaciones ISO por sus gestiones de calidad y antisoborno, bajo estándares de normas internacionales. El programa obtuvo su primera certificación en gestión de la calidad ISO en el 2015 y luego recertificó con la nueva versión de la norma en el 2018. En ese mismo año, Pensión 65 certificó su sistema de gestión antisoborno con el estándar internacional de la norma ISO. Después de 3 años de continuas auditorías, la empresa certificadora aprobó las recertificaciones de las gestiones de calidad y antisoborno de Pensión 65, bajo las mismas versiones de las normas ISO. La empresa certificadora CERPER garantiza que el programa cumple satisfactoriamente con los requisitos de la norma ISO de gestión de la calidad, en lo referido a la afiliación, verificación, transferencia monetaria y pagaduría, así como el proceso de saberes productivos en la sede central de Lima. La Contraloría General de la República iniciará una serie de audiencias públicas a nivel nacional a fin de alertar irregularidades en el uso de fondos públicos. Esta acción, así como otras acciones de control en Lima y Ancash, en el siguiente informe. La Contraloría identificó un perjuicio económico por más de 1 millón de soles en la Municipalidad Metropolitana de Lima por faltas detectadas en la limpieza, descolmatación y encauzamiento del río Rímac en el 2020. Según el informe de control, los términos de referencia para la contratación del servicio fueron formulados con deficiencias, entre ellas el cálculo del material excedente a eliminar, ocasionando que el volumen valorizado y pagado por la entidad sea mayor a lo finalmente eliminado. Además, se consideró intervenciones innecesarias en zonas que no requerían ser intervenidas. Por todo ello, la Contraloría dispuso que la Procuraduría inicie las acciones legales contra 4 funcionarios y servidores comprendidos en los hechos. Asimismo, el informe fue remitido al alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima para que adopte las acciones pertinentes. La Contraloría General realizará en febrero y marzo las audiencias públicas virtuales La Contraloría Te Escucha en 5 regiones del país y en Lima Metropolitana. Ello con la finalidad que los ciudadanos y representantes de la sociedad civil organizada puedan presentar alertas sobre presuntas irregularidades cometidas en entidades públicas que involucren el uso inadecuado de bienes y recursos públicos. La audiencia pública en el presente año se inició el 3 de febrero en Pasco y continuarán en Madre de Dios el 7 de febrero, en Arequipa el 10 de febrero, en Junín el 21 de febrero, en Cusco el 24 de febrero y en Lima Metropolitana el 4 de marzo. En la página web www.gov.p/Contraloría se puede acceder a toda la información. La Contraloría identificó un perjuicio económico que supera los 47 millones de soles en la región Ancash como consecuencia del mal uso de los recursos del Estado y la inconducta funcional de servidores de diversas entidades públicas. La cifra es producto de la emisión de 51 informes de control posterior realizados en el año 2021. Dichos informes detallan los hechos irregulares que involucran a 364 funcionarios y servidores públicos. Un servicio de control emblemático es el realizado al proyecto original Chinecas, en el cual se determinó un perjuicio económico en contra de la entidad por casi 15 millones de soles por el inadecuado accionar de funcionarios de Chinecas y del gobierno regional. Los informes fueron remitidos a las entidades públicas que fueron auditadas y a la Procuraduría Pública de la Contraloría General para que se tomen las acciones legales correspondientes.
Nos encontramos con la doctora Romy Maita, especialista en epidemiología. Con ella vamos a hablar todo sobre las recomendaciones que deben seguir los padres de familia en cuanto a la vacunación de sus menores hijos y temas para prevenir el contagio de la COVID-19. Muy buenos días, doctora Romy, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, gusto en saludarlos. Bueno, ya casi como que 2 años, entrando para un tercer año, seguimos hablando de COVID. Lamentablemente, bueno, esta es la realidad y poco a poco tenemos que reanudar nuestras actividades normales, ¿no? Por decirlo así, entre comillas, normal. El no estar tal vez encerrados o con el temor con el que vivíamos en una primera ola, en una segunda ola, ¿no? Esta tercera ola, por decirlo así también, vamos a creer que es una ola en la cual ya nos agarra a las personas vacunadas con un sistema inmunológico mucho más fuerte y de alguna manera con un poco más de conocimiento que en una primera ola y una segunda ola. Entonces estamos en una realidad diferente, ¿no? Doctora, tenemos un reporte que deberíamos compartir con nuestros televidentes. El aumento de los casos de COVID-19 en niños, tan solo hasta fines de enero, hace poco, llegamos a los 8.700 casos. Lo que, bueno, preocupa y coméntenos un poco más de este panorama. Sí, mira, empezamos con la vacunación, pero pues los adultos mayores, los adultos, luego pasamos a los jóvenes, a los adolescentes desde los 17 hasta los 12 años y finalmente recién están llegando a vacunarse los niños desde los 11 a 5 años. Entonces, probablemente los más vulnerables, los que no estaban vacunados, eran los niños, ¿no? Entonces es por eso que ha incrementado ello mucho más rápido. Y obviamente, como esta nueva variante se transmite o se contagia de una manera exponencial, es muy rápido el contagio, entonces por eso podemos pensar que los niños han sido pues los primeros en padecer esta enfermedad, pero gracias a Dios las enfermedades se manejan de manera leve, moderada, donde uno puede presentar un quisquilleo nada más en la garganta y en los niños es muy rápido el sobreponerse, teniendo en cuenta siempre que no tenga ninguna otra comorbilidad, que significa otra enfermedad, que eso tal vez lo puede llevar a una UCI. Si bien es cierto, los casos están avanzando en los niños, pero yo creo que eso también va a ir bajando mientras también la gente se siga vacunando y evitando algún tipo de complicación, ¿no? Entonces, el problema acá es tal vez también que pues a los niños tú no los puedes tener encerrados, especialmente ahora en esta nueva realidad y sobre todo donde hay ahora otros talleres, otras distracciones para ellos. Entonces, probablemente también ahí han empezado a contagiarse, ¿no? Entonces basta que un niño esté con un estornudo o una tosecita en un lugar cerrado, esto se expande y obviamente ya son mucho más niños, ya no es un niño, estamos hablando de 8, estamos hablando de 9 y así sucesivamente van a su casa y así se va formando ese ovillo, ¿no? De contagio. Usted nos habla de, bueno, algunos síntomas como es la tos en los menores de edad. Cuando ellos se contagian de COVID-19, ¿presentan otros síntomas similares a los de un adulto? ¿Es muy fuerte, es leve en el caso de los menores? ¿Podría usted explicarnos? Teniendo en cuenta, todos, para empezar, todos somos diferentes, todos podemos tener una diferente sistema inmunológico o podemos estar con alguna otra enfermedad, tal vez, ¿no? Cáncer, una diabetes, los niños o alguna otra enfermedad que puedan tener, ¿no? Entonces, eso puede hacer que la recuperación o esto puede hacer que sea un poco más grave, ¿no? Cuando llegue a padecer una enfermedad. Pero el hecho es de que si ya estamos vacunados, tenemos todas las medidas de bioseguridad de por medio, entonces difícilmente vamos a llegar a desenlaces fatales. Si bien es cierto, y tú bien dijiste, tenemos un número exponencial alto en cuanto a lo que es contagio, pero los descensos, las mortalidades también han bajado, ¿no? Entonces vamos ahí de la mano. Lo que sí se tiene que seguir promocionando, lo que se tiene que seguir dando a conocer es la finalidad de la vacuna. La finalidad de la vacuna no es evitar que te dé el COVID. ¿Me puede dar el COVID? Sí. Igual a los niños les da el COVID. Pero, ¿cómo les va a dar? De una manera más leve. Como les decía, puede venir un dolor de garganta, un estornudo, una tos simple. Unos niños en un día, al día siguiente ya se recuperaron. Otros niños puede durar un poquito más, pero lo fundamental es que se den cuenta que con estas nuevas variantes las molestias son más de las vías respiratorias, desde cuello hasta nariz, que pueden tener moquitos, tos, pero ya no vamos a evidenciar, no es muy
ya no se está viendo que va a ser de la vía respiratoria superior para abajo, que quiere decir donde está comprometiendo el pulmón. Entonces, no hemos evidenciado eso aún en casos mayores. No podemos decir nosotros de que, no podemos tampoco decir, qué fácil, esta Omicron es mucho más sencilla, más leve. No, esto es de acuerdo al estado inmunológico, a los diferentes factores que pueda tener esa persona, ese paciente, ese niño, ¿no? Entonces, acá priman muchos otros factores, pero lo fundamental es de que sí se tienen que vacunar, porque también he escuchado mucho en decir, pero si, ¿para qué me vacuno? Si igual me va a dar el COVID. Claro, te puede dar el COVID, pero no te va a dar de una manera tan agresiva o tan grave como te puede dar si tú estás vacunado, ¿no? Entonces, si tenemos a nuestra disposición las vacunas, pueden vacunarse. Ahora justamente se están haciendo más estudios para iniciar incluso la vacunación también a menores de 5 años, porque si bien es cierto, ahorita tenemos un alto número de 5 años para arriba, podemos llegar a tener también de 5 años para abajo. Recuerden que acá tenemos infecciones respiratorias agudas, un gran porcentaje en el Perú debido a los niños menores de 5 años. Entonces, probablemente ya sea también conveniente vacunar a los menores de 5 años. Eso lo veremos más adelante cuando ya se tengan los estudios para la nueva vacuna de ese grupo etario, ¿no? Ahora, por lo pronto, solamente les puedo decir que con la vacuna de los de 11 a 5 años tenemos un 90.7% prácticamente de sensibilidad o de especificidad, en la cual podemos estar seguros nosotros. Tiene una eficacia tal de 90.7, tiene una seguridad tal que no tiene padre de familia por qué verse nervioso o decir, no, creo que no llevo mejor a mi hijo, ¿qué le pasará? Tal vez va a enfermarse, tal vez se va a poner mal. Claro, le puede haber por los síntomas locales, el dolor a nivel donde le ha colocado la vacuna, que eso a veces con hielo, un simple paracetamol, un simple antiinflamatorio le va a pasar. Es más, en otros niños ni lo sienten, porque tú ni les hablas del tema, se olvidaron, están jugando, ni lo sienten como un adulto. El adulto a veces lo siente más de un niño. Hablemos de las dosis que se le aplican a los menores. ¿Cómo es en este caso? Recordemos que es la dosis de Pfizer. ¿Será la misma preparación que se le aplica a un adulto? ¿Cómo es en el caso para que ellos puedan sobrellevarlo de manera tranquila, ¿no? Porque las dosis son fuertes. Entonces, explíquenos respecto a este punto. Sí. Mira, para empezar, lo que todos ya conocemos son los estudios del laboratorio Pfizer, que hizo para poder dar un refuerzo para empezar, ¿no? Todos los que tenían 2 vacunas ahora tienen su refuerzo, 3 vacunas. Los adolescentes también son los únicos que han recibido del laboratorio Pfizer, y ahora también los niños de 5 años a 11 años también Pfizer. O sea, como que por ahí estemos también pendientes de quién nos está dando esa seguridad, quiénes han presentado esa validación, esa aprobación, ¿no? Y quienes han presentado su informe del haber hecho el estudio y por qué tiene esa eficacia 90.7 es Pfizer. Entonces, empezando de ya saber qué tipo de vacuna voy a recibir, ahora tenemos que ver la dosis. La vía de administración es menor, es de 0,2 ml, o sea, es menor que pues la de un adulto o del adolescente. Entonces, se da en 2 dosis. Después de los 21 días se da la segunda dosis, y así con eso también se culmina, ¿no? Entonces, también tengan la seguridad de que no es la cantidad que tiene, pues casi menos de la mitad, es un poquito menos de la mitad que un adulto, ¿no? Entonces, desde ahí también ya vemos que sí, efectivamente están validados esos estudios, ¿no? Pero al ser menos dosis, igual se acredita su eficacia. Claro, igual es que justamente está corroborado para este grupo etario, para esa edad, ¿no? Para esa edad es donde se ha hecho el estudio, esa cantidad. Con esa cantidad es que se hace el estudio, y obviamente que con esa cantidad obviamente nos están validando esa eficacia, esa seguridad y esa tolerancia incluso. Esos 3 parámetros se han investigado esos 3 parámetros se han investigado justamente en ese estudio para poder permitir que a nuestros hijos se les esté vacunando, ¿no? Por eso es que tienen que tener esa seguridad. Doctora, en el caso de los menores que ya tuvieron la variante de Omicron, ellos deben vacunarse de todos modos. ¿Qué recomendaciones brindaría? ¿Cuánto esperar para recibir la vacuna? Así, 15 días más o menos aproximadamente se podría esperar para recibir la vacuna. Si ya tuvieron Omicron, pues se espera 15 días y nuevamente se pueden proceder para cerrar la vacuna, ¿no? Entonces, para esperar la vacuna. O caso, a los pacientes pero que han estado en UCI muy graves, habría que esperar por de pronto unos 3 meses o 90 días para recién proceder a vacunar. Entonces,
Paciente leve que lo ha manejado en su casa de forma ambulatoria, con simples antiinflamatorios, espero unos 15 días, procedo para ir a la vacunación. No se recomienda que vayan a la vacunación con algún tipo de molestia respiratoria, como secreción nasal, dolorcito de la garganta. Prefiero que se esperen eso, esperar esos síntomas y recién cuando estén completamente sanos, ir a vacunarse. Porque a veces la vacuna puede exacerbar esa sintomatología y no saben si es la vacuna, si es COVID, finalmente qué cosa es lo que está dando, ¿no? Doctora, desde febrero se han abierto muchos talleres de verano para los niños de manera presencial, lo cual es positivo porque ellos van a volver a sociabilizar, ¿no? Estar en un entorno más amigable, pero es importante también que usted brinde las recomendaciones sobre qué cuidados debe tener el padre, el mismo centro donde se llevan a cabo esos talleres para que los niños puedan desenvolverse y también tener los cuidados, ¿no? de evitar contagiarse con este virus de la COVID-19 y sus variantes. Claro, como bien yo les dije, lo que se tiene que hacer es de que el niño o las personas ya se vayan integrando nuevamente a la sociedad. Acá hay un problema terrible desde el punto de vista de salud mental, en la cual prácticamente han estado 2 años replegados en la casa con pura tecnología. Entonces, obviamente que ya nosotros tenemos que estar integrando poco a poco. Es así como para los talleres también estar pensando en retornar al colegio, ¿verdad? Para nuevamente esa integración, ese juego, ese convivir con las otras personas de su edad. Entonces, cuando se realizan los talleres, lo primero que tiene que verificar el padre de familia, que donde va a ir su hijo a hacer ese taller, tiene que tener un protocolo de bioseguridad y control de infecciones, pues. Si, por ejemplo, yo me voy a ir al taller de danza, entonces el taller de danza, pásenme su protocolo, permítanme ver su protocolo, cuáles son las medidas de control, ¿no? Entonces ahí en ese protocolo van a especificar todas las medidas al ingresar, la higiene de manos, tal vez controlan que un niño que tiene una comorbilidad o grave, qué sé yo, lo voy a tener más cuidado con esa persona. Controle que cuando un niño presenta un cuadro respiratorio, le decimos mejor descansa hoy día y retorna mañana para que no ingrese así tal vez a contagiar. Controlo tal vez en la ventilación que se tiene que tener en el ambiente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos en ambientes cerrados. Pierdan cuidado los padres si sus hijos están en ambientes abiertos. En ambientes abiertos está el aire ahí. No hay necesidad de estar con temor o en angustia. Entonces, ¿dónde es el problema? Es en el ambiente cerrado, donde hay muchas personas, tipo hacinamiento, no hay ventilación, no hay un buen uso de la mascarilla, ahí sería nuestro problema. Entonces, tenemos que estar completamente conscientes de vigilar a dónde estamos enviando a nuestros hijos, si tienen los protocolos, si se ha calculado la capacidad de personas que pueden ingresar, si tiene una ventilación, si lo estoy mandando con un buen EPP, que es una mascarilla, KN95, si estoy en un lugar cerrado, me puedo poner una mascarilla mucho más simple cuando estoy en un lugar abierto, o finalmente sacarme la mascarilla en un lugar abierto, dependiendo. Entonces, una vez que nosotros eduquemos bien a nuestros hijos de cómo ellos tienen que cuidarse, finalmente van a poder hacer todos los talleres. Y también se recomienda una buena alimentación, que soy muy promotora de lo que es la alimentación saludable y una hidratación sobre todo. Justamente ahora, en estas temperaturas tan elevadas, pues habría que ver si voy a tener un día de taller donde voy a sudar demasiado y qué le envío también un rehidratante oral listo para tomar, como Frutiflex, como Frutipet, que son bebidas que tienen una fórmula equilibrada en la cual pues no voy a tener ni más azúcar, ni más sodio, etcétera. Entonces, tener cuidado también con las bebidas muy azucaradas que nos puede conllevar a otro tipo de patología. Entonces, todos estos puntos van sumando a beneficio de nuestros niños. Y no es que les cohibamos y decirles, no, te vas a contagiar. Finalmente ya no existe eso, porque a veces uno ni sale de su casa y está contagiado igual. Entonces, es el educar, el cuidarnos, el aprender a cuidarnos cuando salimos. No se trata de decir quédate en la casa y no salgas y no me ves a nadie. Y no se trata de decir eso, sino ya aprender a convivir, en pocas palabras, con el virus, ¿no? Así es, doctora, adaptarnos también a esta nueva normalidad, con todos los cuidados, por supuesto, los protocolos de bioseguridad todavía siguen vigentes. Doctora Romy, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y brindarnos todas esas recomendaciones. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy bien, entonces tras esta entrevista nosotros vamos a ir a una pausa y ya volvemos.
al final del programa. Los invitamos a seguirnos por el canal 516 de Movistar TV, las redes de JNE y por la señal de nuestros canales aliados. Nos dejamos con imágenes del Faro de la Marina en el distrito de Miraflores.